¿Por qué recuerdas ayer, pero no recuerdas mañana? ¿Por qué un vaso se rompe, pero jamás vuelve a recomponerse solo? ¿Y por qué sentimos, sin ninguna duda, que el tiempo solo va en una dirección? Déjame empezar con algo que parece una contradicción. Las leyes fundamentales de la física funcionan igual hacia adelante que hacia atrás en el tiempo. Si grabas una colisión de átomos y la reproduces al revés, las ecuaciones siguen siendo correctas. Entonces, ¿de dónde sale la diferencia entre pasado y futuro? El tiempo no tiene la culpa. Cuando algo no vuelve a ser como antes, cuando un vaso se rompe, cuando envejecemos, cuando el pasado parece fijo y el futuro incierto. Casi todo el mundo señala al mismo culpable, el tiempo. Pero déjame decirte algo desde el principio. El tiempo es inocente. El tiempo no hace nada. Esto es lo primero que cuesta aceptar. El tiempo no actúa, no empuja, no rompe cosas, no desgasta objetos. El tiempo no es una fuerza. Cuando un vaso cae y se rompe, no es porque el tiempo haya avanzado un segundo más, es porque hubo gravedad, interacciones moleculares, energía cinética y un impacto. El tiempo solo nos dice cuándo ocurrió. Confundimos secuencia con causa. Aquí está el error mental. Vemos que los eventos ocurren en cierto orden y asumimos que el orden es la causa, pero no lo es. Que algo ocurra después no significa que haya ocurrido por el tiempo, significa que ocurrió tras otro evento. Nada más. Si el tiempo desapareciera de las ecuaciones, las leyes seguirían funcionando. Lo que no podría desaparecer son las interacciones físicas. Las leyes no distinguen pasado y futuro. Esto es lo que realmente desmonta la intuición. Las ecuaciones fundamentales de la física funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Si intercambias pasado y futuro en la mayoría de las leyes, siguen siendo válidas. El tiempo no trae instrucciones. De esto solo puede pasar en una dirección. Entonces, si las leyes no lo hacen y el tiempo no actúa, ¿de dónde sale la diferencia? El tiempo no rompe la simetría. Nos gusta pensar que el tiempo tiene una flecha incorporada, pero no es así. El tiempo es solo una coordenada, una forma de ordenar eventos, como arriba y abajo. No hay nada en el concepto de tiempo que obligue a que las cosas empeoren, se rompan o envejezcan. El verdadero origen está en los estados. La diferencia entre pasado y futuro no está en el reloj, está en el estado del sistema. Algunos estados son muy especiales, muy ordenados, muy poco probables. Otros son comunes, desordenados, abundantísimos. Los sistemas físicos tienden a moverse hacia los estados más probables, no porque el tiempo los empuje, sino porque hay más de ellos. Culpar al tiempo es cómodo, pero incorrecto. Decir, es cosa del tiempo, es una forma elegante de no mirar el verdadero mecanismo. El tiempo no explica nada, solo etiqueta. La explicación real siempre está en las condiciones iniciales, las interacciones y la probabilidad. La idea clave que quiero que quede clara. Déjame decirlo sin rodeos. El tiempo no rompe vasos. El tiempo no envejece personas. El tiempo no decide el futuro. El tiempo no tiene la culpa. Las cosas cambian porque el universo empezó en un estado muy especial y evoluciona hacia estados más probables. El secreto está en contar. Cuando la gente escucha la palabra entropía, suele pensar que es algo complicado, técnico, casi misterioso. Pero en realidad, la idea es absurdamente simple. El secreto no está en las ecuaciones, está en contar. No contamos fuerzas, contamos posibilidades. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. No estamos preguntando qué puede pasar según las leyes. Estamos preguntando qué es más probable que pase. Y la probabilidad depende de una sola cosa. ¿Cuántas formas distintas hay de que algo ocurra? Un ejemplo brutalmente sencillo. Imagina una caja con gas. Si todas las moléculas están ordenadas en una esquina, ese es un estado posible. Pero hay muy pocos estados así. Si las moléculas están repartidas por toda la caja,
Hay una cantidad astronómica de formas distintas de que eso ocurra. Las leyes permiten ambos casos, pero uno es ridículamente más probable. El gas no quiere expandirse. No lo empuja el tiempo. No lo obliga ninguna fuerza nueva. Simplemente hay muchísimas más maneras de estar expandido que comprimido. El vaso roto no es especial. El vaso intacto sí. Un vaso intacto corresponde a una disposición muy concreta de átomos. Un vaso roto corresponde a millones y millones de disposiciones posibles. Por eso el vaso se rompe. No porque esté prohibido lo contrario, sino porque hay demasiadas formas de romperse y casi ninguna de recomponerse. Contar lo cambia todo. Aquí está el golpe clave. El universo no elige el desorden. El universo cae en él porque hay más caminos que llevan ahí. No es una ley moral, es estadística. La entropía no es caos, es ignorancia contada. Otro malentendido común. La entropía no mide caos visual, mide cuántos microestados distintos corresponden al mismo estado macroscópico. Cuantas más formas microscópicas posibles, mayor entropía. Eso es todo. Nada místico, nada profundo. Hasta que te das cuenta de lo que implica. ¿Por qué esto crea una flecha del tiempo? Ahora todo encaja. Si empiezas en un estado muy especial, muy ordenado, con pocas posibilidades, casi cualquier cambio te llevará a un estado con más posibilidades. Eso define una dirección. No porque el tiempo tenga flecha, sino porque los números no mienten. El pasado y el futuro no son simétricos porque los números no lo son. El pasado corresponde a estados con pocas configuraciones posibles. El futuro corresponde a estados con muchísimas configuraciones posibles. Por eso uno parece rígido y el otro abierto. No es filosofía, es aritmética. No necesitas ideas profundas sobre el tiempo, solo necesitas contar. Y cuando cuentas honestamente, el resultado es inevitable. La idea esencial que quiero que te quede. Déjame decirlo en una sola frase. Nada vuelve a ser igual porque hay muchas más formas de ser diferente que de ser exactamente igual. El universo no empuja el cambio. El universo lo permite y la probabilidad hace el resto. ¿Por qué la memoria solo apunta al pasado? Déjame empezar aclarando algo importante. La memoria no es un misterio psicológico, es un proceso físico. Y como todo proceso físico, obedece las mismas reglas que gobiernan al resto del universo. La memoria no es recordar, es dejar huellas. Cuando dices, recuerdo algo, lo que realmente ocurrió es esto. Átomos se movieron, conexiones neuronales, cambiaron. Energía, se disipó, el estado físico de tu cerebro ya no es el mismo. Recordar modifica el sistema. Y eso es la clave. Crear una memoria aumenta la entropía. Aquí está el punto central. Para almacenar información, necesitas dejar una huella física. No importa si es en un cerebro, en un disco duro o en una marca sobre papel. Dejar una huella siempre aumenta la entropía. Siempre. No hay excepciones conocidas. Eso significa algo muy importante. La memoria solo puede formarse cuando el sistema pasa de un estado más ordenado a uno más desordenado, y esa transición solo ocurre en una dirección. El pasado ya dejó huellas, el futuro no. Los eventos que llamas pasado ya ocurrieron y ya dejaron marcas. En tu cerebro, en el entorno, en la radiación, en la distribución de energía. El futuro, en cambio, todavía no ha interactuado contigo. No ha dejado marcas físicas. No porque no exista, sino porque aún no ha ocurrido en ese sentido físico. Recordar el futuro sería una paradoja física. Para recordar algo del futuro, esa información tendría que existir físicamente ahora, haber modificado tu cerebro, haber dejado huellas sin aumentar la entropía antes de tiempo. Eso violaría directamente cómo funcionan los procesos físicos. No es que el futuro esté prohibido. Es que no puede dejar huellas antes de ocurrir. La memoria es una flecha del tiempo. Esto es profundo. No sentimos la flecha del tiempo porque el tiempo fluya. La sentimos porque recordamos. La memoria crea una asimetría brutal. Pasado, con registros, futuro, sin registros. Y esa asimetría
Es suficiente para que el mundo se sienta orientado. Incluso las memorias falsas apuntan al pasado. Esto es interesante. Aunque recuerdes algo mal, ese recuerdo falso también es una huella física creada ahora sobre un estado anterior. Incluso los errores obedecen la flecha entrópica. ¿Por qué esto no es subjetivo? No es que tu mente funcione así, por casualidad. Cualquier sistema físico capaz de almacenar información, un cerebro, una cámara, un fósil, solo puede hacerlo en la dirección de aumento de entropía. Por eso toda memoria, en todo el universo, apunta al pasado. Déjame decirlo sin rodeos. No recordamos el pasado porque el tiempo vaya hacia atrás. Recordamos el pasado porque ahí están las huellas. El futuro no se recuerda porque aún no ha dejado marcas físicas. No es misterio. Es termodinámica. Cuando entiendes esto, te das cuenta de algo inquietante. Tu sensación de venir del pasado no es una propiedad del tiempo. Es una propiedad de la memoria. Y la memoria solo puede crecer en una dirección. ¿El futuro ya existe, aunque no lo recordemos? Esta es una de esas preguntas que suenan filosóficas, pero que en realidad nacen de la física. Y voy a empezar con una respuesta honesta, muy al estilo de Richard Feynman. Depende de lo que quieras decir con existir. La trampa del lenguaje. Cuando preguntas si el futuro ya existe, te imaginas algo así. El pasado ya ocurrió, el presente está ocurriendo, el futuro todavía no está ahí. Como si el universo fuera escribiéndose línea por línea. Pero esa imagen no aparece en la física, aparece en nuestra experiencia humana. ¿Qué dice la física? Sin poesía. En relatividad, el universo no se describe como algo que va ocurriendo, sino como una estructura completa de eventos en el espacio-tiempo. Un evento no aparece cuando llega su momento. Simplemente es parte de la estructura. Desde ese punto de vista, no hay una frontera objetiva donde el presente avance. El problema del ahora. Aquí viene algo incómodo. No existe un ahora universal. Dos observadores distintos no se ponen de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos. Así que la idea de el futuro aún no existe requiere un presente absoluto. Y ese presente no existe en la física. Entonces, ¿el futuro ya está ahí? Desde el punto de vista del espacio-tiempo, los eventos que llamas futuros son tan parte de la estructura como los que llamas pasados. No están esperando a ser creados por el tiempo. Pero, y esto es importante, eso no significa que estén determinados en el sentido cotidiano. Existir no es lo mismo que estar decidido. Este es el matiz clave. Que un evento forme parte de la descripción del espacio-tiempo no significa que puedas conocerlo, predecirlo o recordarlo. La física no dice todo está escrito, dice algo mucho más seco. Los eventos no necesitan ser creados por el tiempo para formar parte del universo. ¿Por qué no podemos recordar el futuro entonces? Porque recordar no es ver eventos. Recordar es tener huellas físicas, y esas huellas solo pueden formarse cuando el evento ya ha interactuado contigo. El futuro puede existir en la descripción global, pero no ha dejado marcas todavía. Por eso no lo recuerdas. No por misterio, por termodinámica. El futuro no viene hacia ti. Esta idea es clave. El futuro no está avanzando hacia el presente como una ola. Tú avanzas a lo largo de tu propia trayectoria en el espacio-tiempo, dejando huellas detrás. Eso crea la sensación de movimiento. Pero no es el universo el que se mueve. Eres tú. ¿Y la libertad? Aquí es donde mucha gente se inquieta. Si el futuro ya existe, ¿todo está decidido? La física no responde eso. La física solo describe relaciones entre eventos. La pregunta sobre decisión, elección y experiencia pertenece a otro nivel. Confundirlos es un error común. Déjame resumirlo como me gusta hacerlo. El futuro no necesita ser creado por el tiempo. Puede formar parte de la estructura del universo, pero no puede ser recordado porque aún no ha dejado huellas físicas. Existir no es lo mismo que ser accesible. Cuando preguntas, ¿el futuro ya existe?
La física no te da consuelo ni drama. Te dice, el universo no se preocupa por cómo te sientes respecto al tiempo. Describe eventos, relaciones, estructura, y tu experiencia, recuerdos, decisiones, expectativas, emerge de cómo interactúas con esa estructura. Nada más, nada menos. ¿Por qué sentimos que elegimos aunque la física sea simétrica? Esta es probablemente la pregunta más incómoda de todas. Si las leyes de la física funcionan igual hacia adelante y hacia atrás, si el tiempo no fluye, si el universo puede describirse como una estructura completa, ¿por qué sentimos que elegimos? Empecemos por quitar una confusión. La física describe cómo evolucionan los sistemas, no describe cómo se siente ser uno de ellos. Confundir esas dos cosas es el error principal. Las ecuaciones no tienen sensaciones. Tú sí. La simetría de las leyes no elimina la experiencia. Que una ley sea simétrica en el tiempo no significa que los procesos complejos sean vividos como simétricos. Un ejemplo sencillo. Las leyes permiten que un vaso se recomponga, pero en la práctica nunca lo vemos. No porque esté prohibido, sino porque es extraordinariamente improbable. Con las decisiones ocurre algo parecido. Elegir no es romper las leyes. Cuando eliges, no estás saliéndote de la física. Tu cerebro es un sistema físico enorme, con miles de millones de neuronas, interacciones químicas, señales eléctricas y ruido térmico. Es un sistema caótico y sensible a detalles microscópicos. Eso importa mucho. La sensación de elección nace de la complejidad. En sistemas simples, podemos predecir fácilmente lo que va a ocurrir. En sistemas complejos, aunque las leyes sean deterministas, la predicción es prácticamente imposible. No porque falte información, sino porque cualquier detalle microscópico se amplifica. Desde dentro del sistema, eso se vive como alternativas reales. El futuro no está escrito para ti, aunque el universo pueda describirse como una estructura completa, tú no tienes acceso a ella. No puedes ver tu propio futuro porque no puedes salir del sistema del que formas parte. Eso hace que, para ti, el futuro sea abierto, y esa apertura es suficiente para que la experiencia de elegir sea real. Elegir es un proceso físico. Cuando decides, ocurren cosas muy concretas. Se comparan estados internos, se evalúan consecuencias, se amplifican pequeñas diferencias, se fija un resultado. Todo eso ocurre antes de que seas consciente del resultado. Pero ocurre en ti. La elección no es una ilusión, es un proceso emergente. Emergente no significa falsa. Este punto es clave. La temperatura no existe en una sola molécula, pero existe en un gas. La presión no está en una partícula, pero es real. Del mismo modo, el libre albedrío no está en una neurona, pero emerge del sistema completo. No contradice la física, la usa. ¿Por qué la simetría no destruye la responsabilidad? La física no dice nada importa. Dice, las reglas son simples. La complejidad aparece cuando muchas reglas simples interactúan, y ahí aparecen conceptos nuevos. Decisiones, intenciones, responsabilidad. No como ilusiones, sino como descripciones útiles y reales a otro nivel. Déjame decirlo así. La física no te quita la elección, solo te quita la magia innecesaria. Sentimos que elegimos porque somos sistemas complejos que evalúan alternativas reales desde dentro. Y eso es exactamente lo que significa elegir. Cuando alguien te diga, si la física es simétrica, no eliges nada. Puedes responderle esto. Las leyes pueden ser simples y simétricas. La experiencia no tiene por qué serlo. El universo no necesita romper sus reglas para que tú tomes decisiones. Solo necesita ser lo suficientemente complejo. Determinismo no es lo mismo que previsibilidad. Aquí es donde muchas discusiones se descarrilan. Alguien escucha que las leyes de la física son simétricas y que el universo obedece reglas claras, y salta a una conclusión rápida. Entonces todo está determinado y nada podría ser distinto. Eso suena razonable, pero es una confusión muy seria. Las leyes pueden ser simples, el comportamiento no. Las leyes fundamentales son, en muchos casos,
elegantes y compactas. Pero eso no significa que sus consecuencias sean simples. De hecho, ocurre justo lo contrario. Cuando muchas partes interactúan, aparece algo nuevo. Complejidad. El ejemplo clásico, el caos. Toma un sistema caótico sencillo, como un doble péndulo. Las ecuaciones son perfectamente conocidas. No hay misterio en ellas. Y aún así, una diferencia microscópica en las condiciones iniciales produce resultados completamente distintos. No porque falte una ley, sino porque el sistema amplifica detalles minúsculos. Saber las leyes no equivale a saber el futuro. Este es el punto clave. Incluso si el universo fuera completamente determinista, eso no implica que el futuro sea predecible. Para predecirlo, necesitarías conocer el estado exacto del sistema con precisión infinita sin perturbarlo. Y eso no es posible, ni siquiera en principio. Desde dentro, el futuro es abierto. Aquí está lo realmente importante. Tú no observas el universo desde fuera. Estás dentro de él. No puedes medir tu propio estado con precisión infinita sin cambiarlo. Eso hace que, para ti, el futuro no esté fijado. No por ignorancia humana, sino por cómo funcionan los sistemas físicos reales. La sensación de alternativas es física. Cuando sientes que podrías haber hecho otra cosa, no estás alucinando. Tu cerebro está evaluando múltiples trayectorias posibles antes de que una se estabilice. Esas trayectorias no son imaginarias, son dinámicas reales del sistema. La decisión aparece cuando una de ellas se refuerza y las demás se atenúan. Determinismo no significa rigidez. Este error es muy común. Pensamos que determinado significa rígido, inevitable, simple. Pero en física, los sistemas más determinados pueden ser los más impredecibles. El clima es un ejemplo perfecto. Las leyes son claras. El resultado exacto, no. ¿Por qué esto importa para el tiempo? Esto conecta directamente con nuestra experiencia del tiempo. El pasado parece fijo porque ya dejó huellas. El futuro parece abierto porque aún no ha colapsado en un único estado macroscópico. No porque falten leyes, sino porque hay demasiadas posibilidades en juego. Déjame dejarla clara. La física puede ser simétrica, y aún así producir experiencias asimétricas debido a la complejidad. El universo no necesita indeterminismo mágico para que el futuro no esté escrito para ti. Le basta con ser complejo. Después de todo este recorrido, quizá esperabas una respuesta definitiva sobre el tiempo, el pasado, el futuro y la elección. Pero la física rara vez funciona así. Hemos visto que el tiempo no fluye, que no es una sustancia, que no empuja nada. Hemos visto que las leyes de la física no distinguen pasado y futuro, y que la diferencia que sentimos no está en las ecuaciones, sino en el desorden, en la probabilidad, en la entropía. Nada vuelve a ser igual no porque el tiempo lo destruya, sino porque hay muchas más maneras de ser diferente que de ser exactamente igual. Recordamos el pasado porque dejó huellas físicas. No recordamos el futuro porque aún no las ha dejado. Sentimos que elegimos porque somos sistemas complejos evaluando alternativas reales desde dentro del universo, no porque las leyes se rompan. Y si el futuro ya existe o no, resulta que no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es esta. ¿Qué podemos saber desde dentro del sistema mientras dejamos huellas al avanzar? La física no te dice cómo vivir tu vida. No te quita decisiones. No te convierte en un espectador pasivo. Solo te recuerda algo fundamental. El universo no gira alrededor de cómo lo experimentas. Gira alrededor de leyes simples cuyas consecuencias son profundamente complejas. Y quizá esa sea la lección más honesta de todas. No vivimos en un universo construido para ser intuitivo. Vivimos en uno que puede entenderse solo cuando dejamos de confiar en lo que parece obvio. Como decía Richard Feynman, y esta idea resume todo, la naturaleza no está obligada a ser sencilla para nosotros, solo a ser coherente consigo misma. Y aprender a escucharla, aunque incomode, es siempre el primer paso correcto. Cuando un vaso cae y se rompe, no es porque el tiempo haya avanzado un segundo más. Es porque hubo gravedad,
interacciones moleculares, energía cinética y un impacto. El tiempo solo nos dice cuándo ocurrió. Confundimos secuencia con causa. Aquí está el error mental. Vemos que los eventos ocurren en cierto orden y asumimos que el orden es la causa, pero no lo es. Que algo ocurra después no significa que haya ocurrido por el tiempo. Significa que ocurrió tras otro evento. Nada más. Si el tiempo desapareciera de las ecuaciones, las leyes seguirían funcionando. Lo que no podría desaparecer son las interacciones físicas. Las leyes no distinguen pasado y futuro. Esto es lo que realmente desmonta la intuición. Las ecuaciones fundamentales de la física funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Si intercambias pasado y futuro en la mayoría de las leyes, siguen siendo válidas. El tiempo no trae instrucciones.